Bienvenidos a todos. Estamos aquí en una colaboración, Los Filósofos Malditos y Belko Back. Bienvenido, Belko, del canal Belko Back. Aquí uno de nuestros expertos el día de hoy en cine de terror, que junto con mi hermano, el maestro Diego Eduardo Merino, estarán, sobre todo ellos dos, porque yo voy a ser más un espectador. Yo no soy tan pro como ellos dos en el cine de terror. Por supuesto que me gusta, he visto bastante, pero yo les decía fuera de cámaras a ellos que yo soy más como de terror psicológico, ambiental o fantástico. Ellos son de todo, pero especialmente del gore, ¿no? Del ultra gore. Entonces esta película, pues yo la voy a dejar en manos de ellos. Nuevamente, Belko, muchas gracias por lanzarte a hacer esta colaboración con nosotros, para también ir retomando, digo, si esto tú lo compartes con tu público, pues nosotros en Los Filósofos Malditos tenemos una sección que se llama Red Room, donde analizamos películas de terror desde una perspectiva filosófica, que esa es nuestra profesión y vocación, somos filósofos, desde una perspectiva también psicológica o sociológica, vamos, que vamos, intentamos darle cabida a varias disciplinas a la hora de analizar el cine de terror, ¿no? Así que, pues, gracias a ti y a esta colaboración, también nosotros estaremos retomando la sección Red Room, que teníamos bastante abandonada, pero bueno, no les quito más porque tenemos aproximadamente una hora para desentrañar a todos los niveles esta película. Así que bienvenido, Belko, bienvenido, hermano, y los micrófonos son suyos. De pronto yo intervendré, alguna nota a pie de página, pero ustedes son aquí los expertos. Pues yo primero que nada muy agradecido con Belko por pues compartir el foro, es un honor. Y bueno, hermano, pues gracias igualmente por gestionarlo y al auditorio, por supuesto, que nos acompaña de ambos canales, por supuesto. Entonces, pues espero que sea nutritiva la ponencia para todas y para todos, pero sobre todo que salpique. Me encanta. No, muchas gracias, gracias por tenerme aquí en su espacio. La neta, súper contento de analizar esta película. Les agradezco muchísimo de que hayan hecho que la viera, porque siento que fue una película muy viral en TikTok, pero la verdad como que aunque ya había visto varias escenas y varias cositas, no la había visto como tal, o sea, nunca me había sentado neta a verla. Conecté ahí el sonidaxo, le subí al máximo y con proyector ahí a lo máximo que se pudo, y definitivamente sí me salpicó, ¿eh? qué belleza de película, o sea, qué atroz, pero al mismo tiempo qué trabajazo. Entonces sí, muchas gracias, y qué interesante. Yo la verdad estoy súper intrigado como ver ese lado filosófico, porque yo la verdad, aunque siempre me fascinó, tuve algunas clases de filosofía, siempre me fascinó todo ese mundo de las ideas y de indagar en ellas. Pues soy un tipo sencillo que nomás ve sangre y digo, eso está chido. Bien. Pero encantado de indagar más. Sí, A ver, pues. No, por favor, hermano, adelante. No, les iba a decir que si les parece, como para hacer una pequeña introducción a nuestro auditorio o a nuestros auditorios, ¿de qué trata? Es una película de Rob Yabaz del 2021, y alguno de los dos, hermano Belko, que quiera hacer una pequeña introducción. Si quieren, hasta dejamos un spoiler alert por si la gente no la ha visto. Podemos decir algunas cosas, evidentemente, que les arruinen una experiencia estética plena, pero pues al menos dejar como la sinopsis. Así que... Pues, Belko. ¿Quieres darle, digo? Vale. Es que, o sea, a mí lo que se me hace fascinante de esta trama es que es súper sencilla. O sea, es la clásica historia de infección de un virus ahí bien extraño que empieza a propagarse por todo el lugar. ¿Es Taiwán, si no me equivoco? Sí, se empieza a propagar, y pues es como el clásico virus zombie, pero con un twist
en el que pues sí están como conscientes de lo que están haciendo y esa conciencia los lleva a hacer lo que su mente retorcida o sea, la cosa más oscura que se les ocurra hacer. Es casi, casi como si los receptores de empatía los desconectaras y conectaras la creatividad con la maldad. Entonces, pues es ver cómo se desata el caos en la ciudad. Vemos ahí como una pareja que prácticamente quiere reunirse y pues es verlos trasladarse de punto A a punto B para ver si logran reunirse, ¿no? Sí, efectivamente. Esta película, como ya dice Belko, se hizo viral en muchas plataformas. Bueno, no son plataformas, ¿cómo se llaman? En varias redes sociales, ¿no? Uh-huh. En Instagram, en TikTok. Y creo que había un lugar común, que es un lugar común que se agradece, que era pues la sangre. Pero muchas veces cuando se empieza a analizar este tipo de cine, el exceso de sangre se toma como si fuera algo peyorativo, como si eso le restara, ¿no? En algunos casos puede que sí, en otros casos al contrario, sube en el vomitómetro el placer de la película, ¿no? Pero en el caso de The Sadness, que a mí me gustó mucho, como dice Belko, y lo dice bien, es una típica, clásica historia del virus, etcétera, se desenvuelve. Incluso podríamos coquetear con el sabor del virus de Danny Boyle en Uh, Exterminio, porque está relacionado con la rabia, ¿no? Al principio de la película, eh, uno de los médicos dice que están infectados con furia. La traducción sería furia, ¿no? Pero uh-huh. bueno, se entiende un poco como la rabia. Podría estar en ese tenor, pero justo este despliegue de libidinal, por decirlo así, en los personajes, porque no solo comen carne o se arrojan a la violencia, sino que tienen ahí impulsos libidinales particularmente inquietantes, es la que le da otro cariz, yo creo, ¿no? Es decir, Justo. la película se va haciendo más violenta en ese sentido y vamos viendo increciendo cómo la cosa se va haciendo cada vez más sórdida. Y además creo que tener en cuenta el título constantemente y la reacción de los infectados, que también lloran, pues también ahí mete esta línea, ¿no? De la tristeza. Y yo quisiera compartir un par de ideas que tengo sobre la película, pero después, en una segunda parte, en una segunda Wow. intervención. Nice. No, sí, o sea, qué interesante que mencionaras 28, porque igual también me pasó por la cabeza, o sea, sí dije, creo que tiene los temas de los zombies y como la maldad o la oscureza del ser humano, como 28, pero aquí los tiene combinados, ¿no? Aquí es el zombie y el humano siendo lo más cruel posible y justo nos dan unas escenas realmente icónicas, ¿eh? O sea, me recuerda también, te digo mucho a The Crazies, que tiene la original. ¿De quién es? Es De de Carpenter. Romero, de Carpenter, justo. Y igual tiene como ese twist oscuro, si no mal recuerdo, en una parte le infectan al papá en The Crazies Ujú, ujú. y el mismo papá quiere abusar de su hija. Entonces, de Ujú. volada, cuando entendí el gancho de esta película, que es de que estos zombies, o sea, témeles, güey, témeles porque no solo te quieren comer, te quieren hacer mierda, o sea, te van Sí. a por donde se te dejes, literal. Entonces, sí fue como le da otro grado de terror, porque, por ejemplo, para mí los zombies nunca han sido como lo que más le temo, pero si ya le das este girito, donde ya tienen conciencia, incluso hay veces que agarran armas, pues Ujú. si estás compitiendo con un ser humano pero salvaje, pues, o sea, salvaje, Sí, cínico, malvado. Muy, sí, sin muy, ningún muy filtro. chido el approach. Oye, ¿el director es canadiense o no? Algo Sí, así vi. sí, 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 sí. Sí, el director no es taiwanés, pero la película se desarrolla en Taiwán y los protagonistas son Justo, taiwaneses, incluso la película está hablada en chino, ¿no? También. justo, o sea, ¿habrá estudiado ahí o qué? Porque qué chido, ¿eh? Qué padre approach de hacer la historia ambientada ahí. Siendo que
como en Asia han logrado hacer muy buen cine de zombies, ¿eh? Otro ejemplo que se me viene así, la de Train to Busan. Claro, claro. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Sí. Sí, Dime. perdón, Belko, es que estaba pensando ahora que salía hacia colación, Japón, Corea, Hong Kong, Taiwán también, Indonesia también tiene cosas muy inquietantes, la India también a su modo, ¿no? De pronto, Sí, cuando las vemos desde nuestros ojos occidentales, India parece hilarante, pero no, la verdad es que tratando, como lo dice Slyman, en un estado de abierto y rompiendo, querer filtrar las películas asiáticas por nuestros propios ojos, el cine indio tiene también ahí una inquietud particular, ¿no? A su modo, en sus formas, ¿no? Hay que sentarse a verlo con ojos indios, ¿no? Pero justo. resulta un poco más difícil a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ha habido muchas formas de Asia traduciendo eh, a estas entidades que son muy propias de nuestro folclore terrorífico, pero con sus propios paradigmas y se hace una cosa muy inquietante, ¿no? Completamente diferente. Justo. No, y yo, ahora que vi esta, creo que sí la categorizaría como una de las mejores que he visto, ¿eh? O sea, es que el nivel de creatividad está impresionante. O sea, yo acabándola, subí mi reseña en Letterboxd y sí dije, pinche director andaba bien cachondo cuando hizo la película, porque sí tiene un grado de perversión bien Sí, sí, sí. cañón, ¿no? Pero me gusta en el aspecto de que se atreve. O sea, yo, o sea, mi idea, ahorita estoy creando contenido y me encanta, pero realmente lo que ya me gustaría hacer es que, bueno, o sea, creando contenido estoy delante de la cámara, pero yo quiero estar detrás de la cámara haciendo cosas así atroces y horribles. Entonces, ver que hay gente que sin miedo a lo que digan, Claro. logró escenas pues muy fuertes, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. Hay algunos, ahorita, perdón, hermano, ahorita quisiera que nos compartieras tú lo que dices, pero a colación de estas valentías, ujú. Sergio, ¿cómo se llama? Leone, no me acuerdo cómo se llama, pero el apellido es Leone, el creador de Damien Leone, el de Damien Terrifier. Leone, ajá, Ujú. exactamente. Creo que es uno de estos directores que está apostando, ¿no? Y apuesta bien, y ahí Justo. tiene su trilogía de Terrifier, creo que ya viene la cuarta. Son cuatro Ujú. películas, de hecho, las de Terrifier, pero eh, las tres más famosas están continuadas. Hay una que es como la Justo. cero, por decirlo así, está en Prime. Esa está como oscura, como que no siempre está presente. De hecho, el personaje sale desde un corto. Pero bueno, Justo. las cuatro o cinco La que de sean, Al Hollow Zip, dices. ajá, sí, 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 Esa sí. mero. También tiene esta entereza, ¿no? De presentar las cosas así, sin miedo al éxito, ¿no? Dicen por No ahí. Mercy. Exactamente. Y Sí, no, en esta escena completamente violenta, una sexualidad violenta, ¿no? Donde con el ojo, quizá no sé qué tan explícito podamos ser aquí en YouTube antes de que nos lo baje, y por eso vamos a poner ahí un copyright, disclaimer, disclaimer. pero esta escena con el ojo de la chica, del señor que le atraviesa primero con la sombrilla y luego parece ser que por ahí la sodomiza, no sé si sería la palabra correcta, pero bueno, a mí me parece una visión, creo que es una película muy de un pesimismo muy violento, porque hay muchos tipos de pesimismo, luminosos, oscuros. Este es un pesimismo muy oscuro, un pesimismo muy violento. Incluso, Belko, Diego y yo a veces catalogamos ciertas películas para entenderlas también desde un lenguaje filosófico como, mira, esta es Mailanderiana, por ejemplo, Bigoten, ¿no? Ok. Decimos de un filósofo, Philip Mailander, que habla del suicidio de Dios. Lo tenemos en el canal de los filósofos malditos y decimos, Uh, esta película es Mailanderiana. Hermano, ¿cómo se llamaba la sudafricana que decimos que es schopenhaueriana, la de los extraterrestres? District 9, sector 9. Sector Ok. 9, ¿no? Esa decimos es schopenhaueriana. Y esta película particularmente a mí me pareció de corte hobbesiano o hobbesiana, ¿no? Thomas Hobbes,
este filósofo que nos habla tiene una expresión en latín, algo así como su filosofía se puede sintetizar en esta frase latina que dice bellum omnium contra omnes, ¿no? La guerra de todos contra todos. El hombre es lobo del hombre, aunque la frase no es del todo correcta a nivel etológico, eso hoy lo sabemos, los lobos son animales de manada, animales que se apoyan, pero Hobbes no lo sabía y pensaba que los lobos eran estos animales súper salvajes que se devoraban incluso entre sí, y entonces compara al ser humano con los lobos porque nos estamos destruyendo. Y justo para mí, la premisa filosófica fundamental que también se puede llevar a un nivel de análisis freudiano del tánatos de Freud, este impulso de muerte, son como estos zombies, pero tienen conciencia. Entonces, lo que pasa es que este virus, Alvin, el virus Alvin de la película, les ataca, les destruye el sistema límbico. Y entonces elimina todas las restricciones biológicas, sociales, morales, que regulan nuestro comportamiento humano. Entonces, al final ellos saben lo que están haciendo, simplemente que no tienen en su cerebro estas barreras que les permitan, diríamos, diferenciar el bien del mal, o tal vez sí lo diferencian porque tienen los otros sistemas activos como el neocórtex, pero les vale gorro, ¿no? Al final de cuentas, por eso tal vez estas imágenes que de pronto son muy sutiles de la lágrima, saben, quizá muy en el fondo todavía hay una conciencia moral, pero que está completamente desregulada, que está completamente ajena, ya alienada o liberada, alguien podría decir. Eso es a mí lo que me pareció súper interesante de la película. Justo, y algo que se me hizo bien cool, que justo lo mencionan, es que lo comparaba como parpadear. O sea, literal, ellos sentían un hambre que, por así decirlo, un hambre de hacer estas cosas atroces, como igual de complicado como si tú intentaras dejar de parpadear. O sea, no puedes, de que no, simplemente lo haces y lo haces y lo haces. Entonces, pues sí, era ir y buscar y destripar y hacer más cosas que la neta. Yo creo que sí nos van a dar el videito en amarillo, ¿eh? Creo que está demasiado cañón. Esta película en particular. No, o sea, y justo regresando, qué interesante esta de acomodar cada película en cada filósofo. Me encantaría saber cómo qué dice cada uno, porque todos me suenan. Según yo, todos los escuché en mi clase de filosofía, pero qué chido el que dice de que todos contra todos, eso se me hace joya. Y me hiciste, digo, a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero me hiciste recordar de la teoría del bosque oscuro. ¿La han escuchado? No. No, híjole, uy, está buenísima. La voy a dejar así. Acá los oyentes busquen, creo que se le llama la teoría del bosque oscuro. También es como esa idea de todos contra todos, pero así explicado muy sencillo, no ataca el primero, o sea, no, sabiendo que existimos entre todos, no quieren atacar uno al otro porque prácticamente haces que el de al lado se entere y pueda estratégicamente atacarte a ti. O sea, ya luego lo investigan porque está bien complejo de explicar para mí, pero créanme que es una teoría súper obscura y traumante de por qué no nos han visitado los aliens. O sea, esa es una de las teorías más fascinantes y si el universo es tan vasto y hay tantas posibilidades de que hay vida, ¿por qué no nos hemos topado con un alien? Bueno, una de las teorías que lo explica es el bosque oscuro. Pero bueno, regresando a la película, esa escena que acabas de describir de lo del ojo, wow, o sea, tenía rato de que algo no me hiciera sentir tan incómodo, o sea, tan incómodo que tuve que soltar una risa. O sea, Claro. me dio algo de risa la escena por cómo está editada y así, pero realmente también me hace cuestionarme de qué tan enfermo ya estoy para haberme reído de eso. O sea, si alguien más hubiera estado en el cuarto
y me hubiera escuchado reírme, yo creo que hubiera dicho, ¿qué pedo con este brother? Pero bueno, nomás dando un contexto, ya creo que perdí todo tipo de sensibilidad, ¿eh? O sea, yo logré dormirme tranquilamente viendo el Cien Pies Humano 2. O sea, Uf. así de que viéndola y ya me quedé dormido. Y soñé chido, ¿eh? No, No, nada de tranquilo. pesadillas ni nada. Wow, Pero eso menos dos también es una chulada. Perdón. muy, muy buena, ¿no? O sea, porque justo se me hizo bien interesante este concepto de que es un güey que quiere hacerle remake a la primer película, o sea, como que descanoniza la original y es de que a este güey Ah, sí. obsesionado con hacerlo, eso se me hace bien cool y muy poquitas películas lo han hecho. Creo que otra que lo hizo fue la de Winnie Pooh, Sangre y Miel. Ah, ¿has visto la dos? ¿La dos hace eso entonces? ¿No la uno? Justo, o sea, hace eso, mata la primera, o sea, la primera es una película dentro del universo de la segunda. Ah, ok. Y está muy cool porque retoman, o sea, es de que, ok, ya vimos que salió chido, que no, ahora sí vamos a hacerlo bien y con presupuesto, ¿no? Que esa es otra cosa que neta aprecio bien cañón de esta película de Sadness. Se nota el craft y el amor por los efectos prácticos, Sí, ¿eh? sí, sí. Qué locura de efectos, o sea, aparte es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, o sea, no tiene piedad esta película. Muy Sí. buena. No, por favor, perdón. No, y pues destacando el trabajo maravilloso que lograron en varias escenas, o sea, por ejemplo, uno que también me dejó muy traumado y que probablemente haya sido un dummy, pero en la primerita escena, esto donde empieza el caos, que están en este restaurante y llega Ajá. como que esta señora creepy le escupe un güey y luego le avienta Papa, como que, sí, las las papas telas. con todo y el acierte bien y le arranca la piel, o sea, wow, pero no, el que sí fue de, wow, qué chido impacto, fue el de la chava esta que de repente se lanza de un edificio y ves Ujú, como ¡pah! Ves todo el cuerpo ir rebotando. Qué ujú. bien les quedó ese efecto, ¿eh? Pero, pero impresionante, la neta. Uno que ha visto, digo, no sé si ustedes, pero yo lamentablemente me he traumado viendo videos reales Ujú, ujú. y el hecho de ver algo tan similar a algo real sí fue de wow, o sea, neta, el director sí está bien loco. Eh, Esta adecuación de lo real, ¿no? Con lo ficticio me recordó un poco, también tras bambalinas, porque tuvimos una muy placentera plática antes de grabar. Me acordé mucho de Lucio Fulci, este director italiano que originalmente era médico y después dejó la medicina y se hizo director de cine. Y pues es uno de los grandes cineastas de terror italiano, muy agresivo, muy violento, con las limitaciones tecnológicas, ¿no? De su época. Porque bueno, pues esta de Sadness, como dices, Belko, tiene un despliegue de efectos especiales prácticos muy rescatables y que se agradecen, ¿no? En un mundo donde predomina lo digital, incluso en el gore, pues esto es increíble. Y Lucio Fulci estaba ahí en ese tenor, buscaba como esta perfección, porque pues sabía cómo funcionaba el cuerpo y ciertas cosas, y entonces pues decía, no, se repetía la escena una y otra vez, ¿no? Pero el público, Lucio Fulci, bueno, pues gigante, ¿no? Ah, esa fue Sí. también una de las que habíamos platicado, que proponíamos, ¿no? Cat in the Brain, El gato en el cerebro, pues genial esa película de Lucio Fulci. Pues un poco en este tenor de lo que estamos platicando, de la violencia que no para una tras otra y cómo de pronto algunos personajes se ensañan con unos, así como Slyman analoga la película con Hobbes. Yo, esto va a parecer muy obvio, pero permítanme hacer una apología y explicar. Yo la llevé un poco más al ámbito de Sade, obvio, ¿no? Es decir, es evidente, pero no solo porque la película fuera sádica, sino porque me parece que también es sadiana. Y aquí hay una diferencia. Obviamente lo que los personajes hacen es sádico, o sea, ensañan. Incluso hay varios elementos en donde el masoquismo y el sadismo se empiezan a combinar. Ahí resulta una situación inquietante. Pero más que lo sádico, lo sadiano.
Es decir, hay una idea de Sade en la que dice, no lo voy a citar textual porque no la recuerdo tal cual, pero dice, lo ideal sería no causar, sino más. Lo ideal sería causar todo el tiempo daños, pero como no se puede tener siempre la satisfacción de hacer el mal, por lo menos que nunca se haga el bien, ¿no? O sea, si no puedo estar haciendo el mal todo el tiempo, por lo menos no hacer el bien, ¿no? Esta idea está presente en la película porque los personajes no paran, están todo el tiempo en este impulso sadiano, como al verse afectado este problema por el virus Alvin, de pronto toda esta naturaleza grotesca y toda esta naturaleza impulsiva se vuelca, pero además que hay un disfrute, ¿no? Es decir, y esto es lo que hace la película tan sórdida, como que de alguna manera es el aspecto más salvaje de la naturaleza humana, ¿no? Que está presente, que me gusta cómo contrasta con el amor de estos dos personajes de los que hablaba Belko, ¿no? O sea, es una lucha por encontrarse uno al otro, y ahí están. Incluso hay actitudes, no voy a decir cuáles, en donde uno de los protagonistas es filantrópico con varias personas que están ahí, ¿no? Entonces, solo que el virus está sacando a relucir la parte más sórdida, o sea, está ese contraste entre las posibilidades benéficas y también las maléficas, ¿no? Y eso, esa tensión también emocional, me gustó en la película, me hizo sentir mal en más de una ocasión, y no solo por los elementos grotescos, sino también por las cuestiones dramáticas que pasaban, porque las hay, ¿no? Entonces, son muchos sentimientos los que genera la película, y eso me parece muy rescatable. Justo, no, y algo que también siento que en mi caso funcionó mucho, para otros tal vez no tanto, es que luego cambia de tonos bien cañón, ¿no? O sea, porque de repente sí busca ser como muy realista y luego otras veces se vuelve pues como tal con unas libertades bien cool que a mí dije, sí, al lugar. O sea, por ejemplo, este impacto que les explicaba de que se ve así el cuerpo rebotando, muy realista, pero luego te vas a la escena esta del metro, donde creo que a alguien le dan un navajazo ahí en el cuello. Y creo que en promedio el humano tiene entre 4 a 7 litros de sangre, si no me equivoco, ya en la etapa adulta. Y pareciese que con ese navajazo le sacaron los 7 litros así de golpe de ¡paz! Estaba así esperando reventar y fue de cool, o sea, tal vez eso sí fue muy falso, pero esa escena grotesca de ver todo lleno de sangre y resbalándose y el otro navajeado y o sea, qué cañón, o sea, impresionante. Oye, pero rescatando lo que dijiste está bien interesante, o sea, hay un filósofo que se llama Sade, entonces. Sí, el Marqués de Sade. Y a él claro, bueno, ya lo había escuchado así ya completo, pero a él se le atribuye como esa palabra de sádico. Sí, justo. O sea, la Oh, palabra sádico viene justo de su apellido, ¿no? En su obra nunca utiliza la palabra, obviamente, ¿no? O sea, utiliza palabras como las que usó Slyman, sodomizar, crueldad, criminalidad, pero no usa la palabra sádico. Tampoco usa la palabra masoquista, porque la palabra masoquista viene de masoj, en las Venus de las pieles. Entonces, son palabras que vienen del nombre o el apellido de estos individuos, ¿no? Entonces sí, en Justine, Juliet, la filosofía del tocador, diálogos de un sacerdote moribundo, los 120 días de Sodoma, que por cierto, para el auditorio que nos acompaña, pues recordar Saló de Pasolini, ¿no? Que está basada justamente en este libro del Marqués de Sade. Y la idea es esa, ¿no? Causar daños todo el tiempo, pero como no siempre se puede, bueno, por lo menos nunca hagas el bien. Y de alguna manera este virus Alvin es así, como sadiano, ¿no? En este sentido. sí, o Ahí sea, los invitamos a ver Diego tiene un par de videos acá en YouTube sobre la filosofía del Marqués de Sade, que normalmente es tenido como literato, pero en los filósofos malditos hemos tratado de darle ese estatus de filósofo maldito, obviamente un término también prestado hasta cierto punto de los poetas malditos. Y fíjate, Belka, ahorita mencionabas que pudiste dormir con el cien pies, sí. con la 2.
Y yo traía aquí en mis anotaciones que fui tomando mientras veía la película, las ideas que me iban surgiendo, justo lo que algunos psicólogos denominan el trauma vicario, ¿no? Que es este desgaste emocional, agotamiento psicológico que tienen ciertos seres humanos, como los bomberos, los médicos, los policías, que después de ver tantas muertes, se vuelven fríos, ya no les sorprende. Digo, en México tenemos, seguramente tú tienes, bueno, dentro de los miles de seguidores que tienes, pues hay muchos de Sudamérica o de otros países hermanos, acá en Los Filósofos Malditos también. De pronto en México es una situación más común porque convivimos cotidianamente con el crimen organizado, con el narcotráfico, en las noticias, en los periódicos constantemente está esta nota roja, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a ver una portada de periódico con un tipo, pues, con 30 agujeros, balaceado o desmembrado por un accidente automovilístico, pues como que hasta cierto punto ya no voy a decir que estemos absoluta y completamente deshumanizados, pero ya también forma parte de nuestra cotidianidad. Ese es el trauma vicario. Y creo que esta película y las películas de cine gore, ahí también podríamos reflexionar un poco, justo uno de los elementos básicos que tienen es que obligan a los espectadores a confrontar sus propias sombras, su propia capacidad para la oscuridad, mientras se va dando este proceso de desgaste psicológico. Entonces creo que esta película manifiesta muy bien este trauma vicario por los dos niveles, tanto interno en la película con el virus, o sea, el virus funge como una suerte de desgaste de los propios cuerpos que están en esta disección sadiana, como dice Diego, pero también a nosotros como espectadores, porque estamos viendo constantemente estas escenas de la chica que se avienta, de la viejita esta, del aceite hirviendo, de todo lo que estamos viendo el señor quitándole un ojo con su sombrilla, etcétera, etcétera, cuando le parten el brazo a otro, que también es una escena muy impactante, ¿no? Le rompen un brazo. Y llega un momento en que o apagas la película, o sea, mucha gente, ahí es cuando el cine gore, o lo apaga o se inserta en esta lógica. La regresas y la vuelves a ver. Frame por frame, así de cómo les quedó. No, sí, oye, pero qué interesante que mencionaste estos periódicos. Que faltó ahí un detallito, que se me hace todavía más enfermo y va siento muy apegado a esta película. En el norte de donde soy, hay un periódico que no sé si también está aquí, que se llama como Calibre 57 o algo así, que literal, justo como describes, era la escena esta de un güey descuartizado, navajeado, claro, con una frase bien cómica, así como lo usaron de afilador o una madre así, sí. Y luego al lado una chava en bikini, así de que súper explícito, súper morboso, y literal, o sea, esta película es eso, o sea, es mucha sangre. Funciones, ¿no? Sí. Alguna vez es un profesor en la maestría, un psicoanalista, el doctor Ruiz Tabier, nos lo explicaba desde un enfoque freudiano, que yo lo planteaba ya hace un momento. Eros y tánatos, estos dos impulsos que Freud explica en su teoría, una de sus teorías, ¿no? El impulso de vida y el impulso de muerte. De manera muy sencilla, pues todos los seres humanos tenemos eros y tánatos. Eros, dormimos, comemos, tenemos relaciones sexuales, ¿no? O sea, el placer, lo que nos reproduce, lo que nos hace seguir sobreviviendo, subsistiendo y viviendo. Y tánatos son los impulsos de muerte. Pienso en la gente que fuma, los que toman o tomamos, los que le aceleran a su moto a 150 en la autopista. Hay como esta sensación de que ellos dicen, ay, es que se siente chido, se siente a toda madre, esta ¿cómo se le llama? Esta adrenalina, sí, gracias, hermano. Pero bueno, explicado en los periódicos que ahorita decías, Belko,
este profesor, el doctor Ruiz Tabiel, nos decía, por eso los periódicos de nota amarilla, nota roja, aquí no tenemos esos, pero teníamos La Prensa o teníamos, ¿cuál No, era? todavía el Alarma, El Alarma, el ajá, Gráfico, el el Metro. Gráfico, sí. En la página, en la portada, un muerto con este título risible. Y en la contraportada, una chica desnuda, ¿no? Entonces es Eros y Tánatos. Y así es como Oh, funciona la mentalidad humana, ¿no? O sea, hay mucha gente que incluso, ustedes lo deben saber, la teoría, mucha gente que viendo estas escenas de sangre, de destrucción, se excita, Ujú. porque están funcionando los dos mecanismos. Alguna vez Diego me decía, no me acuerdo de qué director de cine, hermano, comentabas que el terror mientras sea de los otros, ¿no? Una de las explicaciones de por qué nos gusta el cine de terror, que por cierto, por ahí hay varios ensayos y artículos, creo que el propio Stephen King en Danza Macabra, ¿no? Aborda este tema, es porque estoy en la comodidad de mi hogar con unas palomitas o con mi novia o con mis amigos y estoy viendo cómo matan, cómo revientan a otros, cómo, ¿sí? Y entonces estoy viendo Thanatos mientras yo estoy en Eros, porque estoy en la comodidad de mi sofá, de mi camita, calientito, y entonces está este juego de mientras yo sobrevivo al de ahí enfrente lo están matando, no es a mí, wow. y eso es lo que me causa como excitación. Pues, Sí, además, perdón, Berko. no, perdón, dale, Sí. dale. Pienso también que eso es parte de la constitución lúdica del arte, ¿no? Es decir, hay muchas imágenes, eso también tiene profundidades religiosas y demás. Hay muchas imágenes en el arte que son profundamente inquietantes. Vamos a pensar en San Felipe, por ejemplo, de Jesús o el mismo Jesucristo crucificado. Vamos, si quitamos el contexto de una figura religiosa, redentora y demás, pues es un individuo que está ahí siendo torturado, ¿no? Sin embargo, el arte filtra, y si a esto le añadimos la fe, la esperanza y toda la constitución, eso se convierte en un símbolo de esperanza y de redención. Entonces, el arte tiene esta facultad, ¿no? Desde un espacio seguro puedo ver esta masacre. Y no nada más verla, sino hasta disfrutarla. Y como decíamos hace rato, le regresamos cuadro por cuadro. Y es parte también de estas maneras estéticas, ¿no? Hay un texto que se llama Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón. El auditorio que esté interesado en estos temas es un gran referente. Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón, en la que se presenta esto, ¿no? Y que ya se planteaba desde el siglo XVIII, cuando hablábamos de lo sublime, ¿no? Kant, Edmund Burke, que hablaba sobre lo sublime, eso que me aterra, que me inquieta, pero no puedo dejar de ver, o no puedo dejar de leer, ¿no? Y ahí viene toda la literatura gótica. Entonces, sí, es una de las maravillas del arte. Y esta película en particular creo que juega con esos aspectos todo el tiempo, porque también confronta al espectador, ¿no? Justo. No, no manches, qué interesante approach, ¿eh? Nunca lo había visto como de esa manera. Fascinante, fascinante. Y qué padre que mencionaron también lo de la figura de Jesús crucificado. A mí siempre se me ha hecho como el símbolo más cool de todas las religiones. Digo, nomás quería preguntar así rápido, ¿son religiosos, no religiosos? O No, no. es que tan cerca de la filosofía empiezas a ver los verdaderos hilos, ¿no? Está cañón. Yo en mi caso, pues sí me gusta pensar que hay algo así más y por mi novia, que ella sí es súper católica, voy a misa todos los domingos feliz. La neta, para mí se vuelve como algo muy zen y así, de que un ratito de dejar el celular y poner atención ahí o no poner atención, nomás simplemente poner la mente ahí en esa horita de paz. Pero también al mismo tiempo digo, qué chido que literal el símbolo que toda la religión católica lleva en su pecho es un hombre crucificado, un hombre con clavos en las manos, con una corona de espinas. O sea, es algo que justo está bien, representa algo bien bonito,
pero es una imagen súper grotesca. Y luego más si ves la de Mel Gibson, ¿llegaron a ver La Pasión de Cristo? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa La pasión. mure se salió con la suya Mel Gibson, o sea, hizo una película de terror basada en Jesús y viene secuela, ¿eh? ¿Sí vieron eso? No, Guau. yo no sabía. Vienen dos secuelas, la Resurrección de Cristo, parte uno y parte 2. Va a estar loco. Oh, Ojalá mantenga el nivel de gore que tiene, estaría pues cool. solo que pasa en cómo matan a los apóstoles, ¿no? Porque además con Oh, gore, entonces, a lo mejor por ahí. justo, eso estaría chido. Y en teoría, algo así había leído de que despuesito de que resucita, va al infierno un ratillo. Sí, Entonces, ver eso, o sea, la representación del infierno a través de los ojos locos de Mel Gibson, muy cool, muy, muy cool. hablando Pero de, bueno, sí. Ajá. perdón, hablando de visiones infernales, porque, bueno, estaría muy bien verlo con Mel Gibson, pero hablando Sí. de visiones infernales, me llegan a la cabeza dos películas chuladas. La primera de Sedo Caixão, este director brasileño, que es todo no solo es un ícono, es un mito de la cinematografía brasileña, Cedo Caixão, Sedo Kaisha, ¿ok? Coffin Joe en inglés le pusieron, Coffin Joe. Pero hay una película que se llama A medianoche me llevaré tu alma, una película extraordinaria, todos los que estamos aquí tenemos que verla. Eh, la película está en blanco y negro, pero hay un punto infernal en el que se vuelve a color y la película es impactante, tremenda. Oh. A medianoche me llevaré tu alma de Sedo Caixão o Coffin Joe y la otra me recuerda a, repito, en Visiones Infernales, a esta película de Olaf Ittenbach, un director alemán, con una película que se llama Burning Moon. Ok. También una secuencia infernal, a modo de sinopsis. Es un muchacho, no, es que no sé qué se puede decir y qué no, y si nos van a callar, pero bueno. Un muchacho tiene una condición de estupefacientes y Ok. entonces está en muy malas condiciones y ya se va de fiesta, ¿no? Pero los papás le dicen, no, te quedas a cuidar a tu hermana. Y pues él que está en estados alterados le empieza a contar cuentos a la hermana para que se duerma, pero pues ya saben qué cuentos les contará. Y la película trata de eso, de tres historias que le cuenta a la hermanita chiquita, ¿no? Pero llenas de locura y masacre. Si recuerdan quiénes son la Fittenbach, pues el tipo es así, ¿no? También a borbotones, ¿no? Entonces, Burning Moon y A medianoche me llevaré tu alma son visiones del infierno inquietantes, muy recomendadas. Eso como paréntesis por lo que decías, Belko. No, y me los llevo de tarea, ¿eh? Ninguna de las dos ni me sonaban. Digo, bueno, ni las conozco ni me sonaban, así que No, sí, gracias, gracias. una Que belleza. ese suena interesantísimo, o sea, son como, digamos, como una antología, o sea, cada historia es una historia contenida y luego va Ajá, pasándose a la otra, es ¿o una cómo funciona? película, es más, creo que ni siquiera alcanza el nivel de largometraje, creo que es un mediometraje, pero Ok, la película consiste es una película de terror, Burning Moon se llama, de Burning Moon, Olaf bueno. Ittenbach. Y la película trata realmente de las tres historias que le cuenta el hermano a la hermana, ¿no? Entonces, pues es un mediometraje con tres sketches, digamos, que se resuelven en sus propios términos y el final, ¿no? Que ahí lo dejo. Y el final. Y la de Zero Buenísimo. Kao, la de Coffin Joe, pues es una película de... Lo que me gusta de esa película es que es gótico brasileño. Hubo mucho tiempo, en particular en México, en el que se trató de emular el gótico estadounidense o europeo. Pero hay una joya maravillosa que todos conocerán, que es la del vampiro con Germán Robles, que es un gótico mexicano, porque no está en un castillo, está en una hacienda y no tiene gitanos, rumanos, sino tiene campesinos del lugar como los sirvientes del vampiro, ¿no? Es decir, no busco emular Europa o Estados Unidos, sino que es haciendas y campesinos y todo muy mexa. O sea, sí puede haber un gótico latinoamericano, de hecho lo hay, ¿no? Y este de Sedo Caixão, pues tiene este gótico brasileño, ¿no? Entonces, Oh. es muy sabrosa por eso. Nada más Sedo Caixão es otra liga. No, te agradezco que la recomendaras porque justo,
O sea, algo que me encanta del cine en general, iba a decir del terror, pero el cine en general, no te acabas. O sea, lamentablemente No, no no. tenemos ni cercanamente la suficiente edad como para ver todas las películas. Entonces también está cool como, pues irte a tu nicho, ¿no? O sea, si no voy a poder ver todo, voy a ver lo que más me guste. Y todo eso que dijiste suena que Sí, lo para tengo que Visiones ver antes de Infernales, ¿no? morir. Sí, 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 hay que verlas, ¿no? Visiones Infernales, esa. Oigan, hablando de esto, quiero hacerles una pregunta, pero antes. Bueno, primero una primera pregunta, después tengo otra. ¿Considerarían como algunos autores, articulistas, ensayistas ya están empezando a hacer una especie de subgénero y que The Sadness es una de las puntas de lanza de lo que llaman cine de terror pandémico? Mm. Ok, Porque pues, finalmente está ubicada, o sea, en 2021, ¿no? ajá, La pandemia es del 2000, empieza en 2020 y sí. la película es estrenada en Sí, 2021. o sea, traemos reciente ese traumita del virus y que si va a mutar y que si puede hacer y qué tan fácil se... Sí, justo. O sea, está cool que como que siempre ha estado ese terror de los virus y así, Sí. pero ahora que estamos, o sea, traemos la herida abierta todavía, estas películas todavía entran Ujú. con más fuerza, ¿eh? Cañón, cañón. Y justo, o sea, creo que hemos visto varias películas ya así. O sea, por ejemplo, The Last of Us, que pues no sé si Mm. no es un virus como tal, no es un hongo o algo Ujú. así. Sí, sí. Ese approach también está muy cool. Digo, esa no salió tan cercano a pandemia, según yo, pero justo viene como de ese mismo terror y empezó la serie, sí podrías decir que es post pandemia. Que no sé si la vieron, ¿no? Yo no fui tan fan. O sea, habiendo jugando el juego, sentí que esa narrativa en particular se contaba mejor Mm. jugándola tú mismo, o sea, sintiendo cada kill y viéndote como un malo. Sí, Pero bueno, además de Last perdón. of Us, el videojuego es del 2013, si mal no estoy. Sí, sí, el primerito es 2013. Pero bueno, perdón, me desvié mucho de tu pregunta. Pues sí, no, creo que sí cuadra en ese tipo de terror. Porque además, como dices, Belko, nos está interpelando. O sea, es un terror. Alguna vez Diego, en una clase magistral que lo invité a dar en una preparatoria sobre cine de terror, explicaba la evolución del cine de terror en el siglo XX a través de las heridas, de los traumas, que cada década, cada generación iba pasando, así desde estos animales monstruosos que venían de las bombas atómicas y el terror nuclear, ¿no? De Arañas Godzilla. gigantes, alacranes gigantes, hormigas gigantes, Godzilla, Godzilla, etcétera, sí. etcétera, ¿no? King Kong. Entonces, cada generación va teniendo un tipo de terror específico basado en lo que les está tocando vivir en su propio contexto social, histórico, político, económico. Y me parece que o sea, es esta década del 2020 al 2030 puede ser una buena década para este cine de terror pandémico porque es una herida abierta para muchas personas. O sea, probablemente todos conozcamos a alguien que perdió algún familiar, que perdió algún ser querido. Y bueno, pues muchas veces suena muy cruel, pero el cine de terror bebe de eso, ¿no? De esas tragedias. Justo. Sí, yo creo que ya lo dijeron ustedes dos, ¿no? Yo solo quisiera acotar algunas ideas. Dice Nina Auerbach en un texto titulado Or Vampires or Ourselves que cada época abraza el vampiro que necesita. Y esa Oh, idea es de alguna manera similar a la que David Scal plantea en un libro titulado Monster Show, una historia cultural del horror, que es lo que está diciendo Slyman y que se conjuga con lo que dice Belko. Es decir, los monstruos y el cine de terror va pasando por etapas y va de alguna manera sublimando estas inquietudes. Nadie podría haber inventado a Godzilla más que Japón. Nadie. O sea, el contexto del kaiju, bueno, del monstruo de Godzilla, no tiene motivaciones, pero las razones por las que surge, atómicas y demás, es producto
de una sociedad que vivió 2 bombas nucleares, ¿no? Es decir, inaudito en otra cultura crear a Godzilla. Y Japón lo desarrolla, y lo desarrolla en 30 y tantas películas, ¿no? Entonces, vamos, que efectivamente yo creo que las películas de cine de terror, el cariz del cine de terror es subversivo, es transgresor. Y de alguna manera yo creo que estas películas, porque ya lo decía Belko, es un tema típico, ya había muchas infecciones, ¿no? Es decir, zombies infectados y virus letales han existido desde los 80, ¿no? Y un poquito más. Pero creo que esta película de Sadness y algunas otras que están saliendo, The Last of Us, la serie, están siendo filtradas a partir del público como pandémicas, y creo que va a empezar a ser la simiente de en un futuro muy próximo, ahora sí, algo propiamente pandémico, novedoso, que no tenga que recurrir a lo anterior. Creo que lo estamos filtrando así porque, como dice Belko, la herida es muy sensible todavía. El COVID está apenas hace unos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, creo que más que catalogar The Sadness como una película de terror post-pandemia, lo estamos leyendo así y probablemente sea precursora en algún sentido. Sin embargo, y aquí viene la idea que yo tenía ya para medio... Es que no quiero que se acabe nuestro programa sin decirlo, porque quería decirlo. Nos queda poquito tiempo, pero de pronto, y esto también como acotación, la película me pareció medio Lovecraftiana. Y aunque yo sé que no tiene elementos de horror cósmico explícitos, me recordó mucho a ese pasaje de la llamada de Cthulhu, cuando dice uno de los personajes, cuando se levante Cthulhu va a haber orgías de terror y no va a haber moralidad y va a haber una carnicería global. Y de pronto yo decía, es como si en la película alguien por ahí hubiera leído el Necronomicon y se hubiera levantado Cthulhu en algún punto y en Taiwán está pasando eso, ¿no? Como que me pareció Lovecraftiano por ahí. Pero bueno, eso lo dejo nada más así arrojado para prender el fuego, pues. Cthulhu mandó el virus Alvin. Ajá, exactamente. Sí, hay algo primigenio. Está muy cool esa idea, la verdad, ¿eh? Oye, es que, y todavía ni mencionamos todas las atrocidades que han pasado. O sea, quería nada más rápido antes de acabar mencionar algunas de las otras cosas fuertes. Hay una parte en un hospital donde empiezas a escuchar un montón de gemidos y ruidos y roces ahí extraños, y ahí el chavo nomás como que se asoma a ver de qué pedo. Y justo ves esta mezcla entre muerte y vida, porque están ahí teniendo sus relaciones, pero todos llenos de sangre y así. Justo de las personas que mencionabas que se excitaban con este tipo de contenido, esta es su película, muchachos. Se van a salir, pero bien felices de ver esta movie. Así que, The Sadness. Bueno, esa en particular escena sí fue de wow, ¿no? Qué director tan cachondo. Pero la que sí dije, qué impresionante efecto práctico entre los grandes efectos prácticos que ya relucen en la movie, la del granadazo en la boca, uff, O sea, Sí, yo creo que pocos explosiones de cabeza hemos visto tan chidos como esa. Tal vez el otro ejemplo que se me viene rápido es Scanners. Buenísima, sí, sí. buenísimo. Y si tuviera que poner un ejemplo más contemporáneo, que es de las pocas, bueno, no, hay varias cosas que rescato de esa película, pero en Maxine hay un headshot impresionante también que dije, joya, joya. Pero sí, no, Sí, sí. The Sadness es un festival de sangre y si son como yo, enfermitos y locos y les encanta ver pues cosas raras pasar, cosas que tal vez no habían visto como retratadas de esa forma, neta la tiene que ver. O sea, me imagino que si sí están muy, muy enfermos ya la vieron, pero a lo mejor se les pasó. Sí, pues ahí está, véanla, Una sí, bacanal gore. sí, 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 es buena, es buena. A mí también, yo también como conclusión, creo que es una película obligada para el subgénero del gore, ¿no? A lo mejor para el terror no es tanto un obligado, a lo mejor ya es una exquisitez, Sí. pero definitivamente tiene muchos elementos
gráficos, técnicos, estilísticos y también creo que filosóficos. Aquí hemos silvanado algunas ideas. Vale la pena, es una película de esta década interesante. Hay varias joyas, ¿no? En lo que llevamos estos 5 años de la década de los 20, del 2000. Hay muchas joyas interesantes, o debiera decir, mucha tripa interesante, pero bueno, esta es una de ellas. Yo ahorita me puse a leer la hipótesis del bosque oscuro que nos sugirió aquí Oh, Belko. Ya vi que es una de las posibles respuestas a la paradoja de Fermi de la vida extraterrestre y tiene que ver, pues es súper hobbesiana, ¿no? O sea, una de las explicaciones que da Hobbes, ya que el público busca exactamente la hipótesis del bosque oscuro y por qué, o sea, bueno, para resumir muy fácil, dice que existe, que esta noción de, pues, en un universo infinito debería haber vida extraterrestre y por qué no hemos logrado hacer contacto con ellos, y es la paradoja de Fermi. Y la hipótesis del bosque oscuro dice que sí es muy probable la existencia de vida extraterrestre, pero justamente eh, estas civilizaciones inteligentes permanecen en silencio por miedo a ser descubiertas y destruidas por otras civilizaciones, porque no saben, ¿no? O sea, es simplemente este bosque oscuro y no sabes si en esa cueva va a haber un león o un ciervito a quien tú puedes comerte o a quien te va a comer. Entonces, eso es muy hobbesiano, porque Hobbes lo que dice, y por eso esta película de Sadness a mí me llevó hacia allá, es que los seres humanos vivimos en un estado de naturaleza muy precario, violento, salvaje en el sentido de violento, porque hay muchas acepciones de salvaje, ya alguna vez lo discutíamos Diego y yo, en donde nos estamos matando, es esta guerra de todos contra todos, no hay instituciones, no hay estados, ¿no? Vivimos en la prehistoria, en las cavernas y nos estamos matando, aquí es la ley del más fuerte, si yo tengo poder pues para pasar por encima de otro en cualquier sentido, sexual, físico, o sea, de cualquier tipo de violencia, pues lo puedo hacer, nadie me lo impide, pero de pronto me empiezo a dar cuenta que pues así como yo soy vamos a decirlo en términos hobbesianos, aunque dijimos que no es del todo exacto, así como hoy soy el lobo devorando a Caperucita, mañana yo puedo ser la Caperucita porque pues siempre hay uno más chingón que uno, ¿no? O sea, siempre hay uno más fuerte, más alto, más astuto, aunque tú seas el más fuerte de los fuertes, pues uno que tal vez está bien ñanguito, pero pues, se idea todo un plan para, mientras tú estás dormido, pues órale, ¿no? Entonces, como no hay ninguna seguridad en este estado de naturaleza violento, los hombres, seres humanos, deciden ceder parte de esa fuerza y generar un contrato social que construye los estados, que construye las instituciones y decir, mira, yo no te voy a matar, pero tú tampoco me vas a matar, porque al final es un pacto de miedo, porque yo te podría matar y eso te da miedo a ti, pero también mientras yo estoy dormido tú me podrías matar y eso me da miedo a mí, entonces mejor hacemos una tregua, ¿no? Entonces, creo que eso es de sadness, es decir, regresamos a ese estado primitivo. ¿Qué pasa si eliminamos todas estas convenciones sociales, morales, políticas, institucionales y de pronto por una cuestión de un virus en el cerebro regresamos a ese estado primitivo? ¿No? Me parece wow. que esa es una de las premisas fundamentales y sí, nada más que a nivel extraterrestre, a nivel macrocósmico, sí conjuga con la hipótesis del bosque oscuro. Oye, qué interesante que se haya cuadrado en todo lo contrario, ¿no? Justo como dices, es como préndanle las luces a ese bosque oscuro y a darse en la madre el que pueda contra el que pueda, así de que sí, sin ningún tipo de respeto. Qué chido que al final sí cuadró. Y chequenlo, o sea, la neta se me hizo fascinante y hasta me encantaría pensar que esa es la razón por la cual neta no hemos visto aliens. Me aterra, pero al mismo tiempo digo, oh, es que tiene mucho sentido eso, ¿eh? Sí. A ver, ya para finalizar, una última pregunta a los dos. Voy a empezar con el contexto que Diego lo conoce muy bien y lo hemos repetido en clases, en varias ponencias. Alguna vez un poeta muy importante en México, el maestro Elichu Macero, que fui a su casa y tenía una biblioteca como de 80,000 ejemplares. Yo tenía como
que serían 23 años, 24, se me ocurrió preguntarle que cuál era su libro favorito de esos 80,000. Y me respondió que es la mejor respuesta que a mí alguien me ha dado ante esta pregunta. Solamente alguien que lee un libro al año, 2 libros al año, puede tener un libro favorito. La gente que lee mucho, 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 pues se enamora de este y se enamora de este y se enamora. O sea, también dice, esto es una basura de pronto, pero hay tantos libros que lo han impactado, que le han cambiado la vida en distintas etapas, que es imposible seleccionar uno. Llevo esto al cine, ya que en esta colaboración, para terminar con estas 2 grandes preguntas. Primera, no les voy a preguntar por su película de terror favorita, porque sería tanto como preguntarle a Lichu Macero por su libro favorito dentro de los 80,000 que tenía. Pero al menos del último año que lo estábamos hablando fuera de cámaras, o de los últimos 3, 5 años, ¿cuál ha sido que tú esa película, tú esa pregunta, Belko, la haces constantemente en tus redes sociales a distintas personalidades, famosos y no famosos? ¿Cuál es la última gran película de terror que han visto? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, que Diego y yo lo tenemos en Red Room, en el vomitómetro, ¿cuánto le darían a Sadness? Bueno, o sea, respondo primero la primerita. Sí, sí, adelante. Va, pues mira, tal vez yo ya tengo como muy guardada esta respuesta en mi cabeza y siempre menciono 2 en particular porque aunque no fueron las últimas grandes que vi, o sea, si te tuviera que responder la última grande que vi que me gustó muchísimo, probablemente sería... Es que The Substance yo la acabé de ver y fue de... Yo que quiero hacer cine, dije, oh, qué celos siento. Nunca, es bien raro que sienta celos, pero sentí celos de que no, de hecho, o sea, justo nada que ver, no era mi idea, pero era de que me superó o sea, me dio en curva en todos los aspectos que pude esperar, de que llevó la película lejísimos, la trama está súper interesantísima, conecta bien cañón con los humanos, con la vejez, tanto seas hombre como mujer, nadie quiere envejecer. Digo, en el contexto de la mujer todavía está más pesado porque la sociedad tiene como que toda esta idea de que no, es que ya hasta cierta edad ya te ves muy vieja y pues te dejan en el ámbito del espectáculo pierdes un montón de trabajos y así. O sea, está bien poderoso el tema y me encantó. Entonces, si tuviera que decir la última grande, The Substance. Carolee Fargett es una máster y neta espero muy emocionado qué es lo que nos pueda traer. Pero si ya te pudiera decir así de que las 2 que más me gustan son películas que hace decir, ay, que X, pero a mí me afectaron mucho de niño, que fue Destino Final 3, 2006 creo que es. A mí, yo creo que habré tenido que como 10 años más o menos por esas fechas y a mí me traumó el hecho de que existiera una película enfocada en que unos jóvenes se suben a una montaña rusa y se mueren. O sea, para mí fue de, wow, qué cosa tan cotidiana, qué mente macabra hizo algo así. Luego ya me enteré y hay miles y miles y miles de historias que giran en cosas cotidianas mucho más oscuras, pero creo que esa me pegó más porque fui la primera que vi, que fue de, wow, o sea, esto es el cine, o sea, ¿se vale hacer esto? O sea, ¿yo puedo escribir una historia de alguien que se muere en una montaña rusa? Va, de que me encanta, ¿no? Pues siempre me ha cautivado mucho se me hace aterrador también como que estas muertes de accidentes porque pasan diario, o sea, lamentablemente el mundo es un caos y es un milagro que estemos aquí platicando los 3, que fácil pudimos haber muerto de 1000 maneras, ¿no? Entonces, por eso Destino Final me encanta, o sea, toda la saga, pero en particular la 3 y la última, si no la han visto, buenísima. Y la otra que me encanta, que también representa uno de mis miedos más fuertes, que es las alturas por un lado y la claustrofobia por otro, pero el descenso, no sé si lo han visto, me encanta una película, si no me equivoco, creo que es francesa,
no sé si es extremismo francés, pero sí es bastante violenta la película y muy chida, o sea, también me agarró completamente en curva. Mis papás tenían como un folder de películas y había algunas que pues no eran originales, tenían así nada más la impresión del nombre y yo dije, el descenso, ¿qué será esto? Sin permiso la puse y pues por un ratote la película es simplemente unas amigas que van a explorar esta cueva, perdón que me estoy alargando mucho, que van a explorar esta cueva, pero luego, pum, se encuentran con que se empieza a derrumbar y es un pedote estar ahí agarrado de la tirolesa y estar escalando, y aparte le agregas que hay unos humanoides que se quedaron ahí a vivir en la oscuridad y que comen carne humana y pues se las empiezan a comer. Esas dos películas para mí son de que las tengo aquí en el corazón siempre. Y The Y el, Substance en un futuro será otra vez. ¿Cómo, perdón? y el vomitómetro, ¿cuánto le das en el Ay, vomitómetro de Batman? yo creo que, o sea, el vomitrómetro, ¿qué sería? O sea, enfocado como en el gusto de la Hermano, película o qué tan asqueroso es. O sea, entre más, el vomitómetro es del 0 al 10, ¿no? Y el Ajá. 10 es una porquería asquerosa, me encanta. Y la 0 es, pues, no sé, que una película de, no sé, Muy tranquililla. una comedia romántica inglesa, tal vez. Ok, pues yo creo que la pondría en 8 probablemente. Porque aunque No. sí es muy fuerte, luego el tono, te digo, hace que me ría como involuntariamente, aunque los efectos son muy buenos. O sea, simplemente es eso, que a diferencia de una película que mencionamos antes, que es Haz que regrese, que tiene un tono muy asegurado y te tortura manteniéndote ahí hasta que se acaba. Esta de repente tiene momentos muy oscuros y luego tiene otros momentos como que parecen comedia, humor negro, ¿no? Ujú. Entonces eso me ayuda a alivianar un poquito. Creo que un 8 bien merecido. Muy bien, muy bien. Pues yo, hermano, eh, del 2025, ¿no? Para contestar a la pregunta directa, del 2025, ¿qué es lo mejor que he visto? Una película que está por estrenarse en México, que es la que ya mencionó Belko, la de Haz que regrese, Bring Her Back. Esa película este año, muy bien, muy bien. Si hubiera salido La Sustancia a principios de este año, pues ahí seguramente hubiera entrado, porque también La Sustancia a mí me pareció extraordinaria, ¿no? Pero esa es de finales del 2024, ¿no? Sí, justo. Pero es que Sorpresota, ¿eh? Yo no la vi sí, venir nunca, esa sí, si lo película. hubiéramos platicado en el 2024, hubiera dicho La Sustancia, ahí estaba. Pero bueno, la pregunta del 2025, eh, tráela de vuelta, creo que es una muy buena película. No quiero decir nada porque está próxima a unas semanas, un mes máximo, creo, a estrenarse, entonces no quiero spoilear para ningún auditorio, pero creo que este año es lo mejor. Pero me quiero ir en la vena de Belko y pues esta es una pregunta, hermano, que tú sabes, tú me has acompañado muchas veces en estas pláticas y has presenciado muchas veces esta pregunta y siempre digo algo diferente, ¿no? No hay forma de que coincida siempre en las mismas, ¿no? Pero hoy, en esta plática especial en compañía de Belko, pues yo creo que debería yo decir definitivamente The Return of the Living Dead, El regreso de los muertos vivientes, Uh, porque fue la primera película de terror que vi y para mí fue ver a Tarman, ¿no? Este zombie así como aceitoso, decir Brains, no, a mí me volcó la cabeza, ¿no? Es decir, fue único, ¿no? Una epifanía para mí. Definitivamente, The Return of the Living Dead, pues es mi desde primera ahí perdimos a mi hermano. ¿Mande? Desde ahí perdimos a mi Ahí hermano. se perdió y entonces pues yo tengo en mi corazón a Tarman y a esos punks que están acribillados en un cementerio por unos zombies. Entonces definitivamente esa, ¿no? Pero hay grandes, por ejemplo, pienso en una película que se llama Base de Noces, un tipo que tiene una relación ahí inquietante con unos cerdos. Extraordinaria película, no es propiamente de terror, pero podríamos, como tú dices, hermano, un poco de terror existencial, sí podría ser. También recuerdo eh,
una película que se llama Fetus, muy inquietante, de un tal Paulín, no me acuerdo el apellido, pero es Paulín algo, y se llama Fetus la película, muy inquietante, muy desagradable, desgarradora, efectos prácticos, hecha con $3, muy buena. ¿Qué otra? Bueno, y creo que, pues sí, esta es muy comercial, pero definitivamente la tengo en muy alta estima, y me pasó lo mismo que Belko, me entró una envidia y unos celos y de todo un poco, la película de Pascal Augier, Mártires. La película Uy, Mártires de Pascal Augier buenísima. es una película que me cimbró junto con la de A Serbian Film, una película serbia. Son dos películas más para acá, más 2000, que me han cimbrado y me han parecido filosóficamente muy amplias, ¿no? Con mucho que discurrir. Entonces, hermano, pues creo que esa es mi respuesta. Si tuviéramos ocasión y el honor de compartir con Belko mañana, diría otras, pero bueno, esas son las, ¿no? Esas son las de hoy, las que se quedan en el registro de hoy. Y en el vomitómetro a Sadness, yo le pondría un 9, porque de los últimos años, y esto, perdón que no lo tenga tan fresco ya, pero no me acuerdo si lo dijo Belko antes o después de la grabación, pero yo le daría el 9 por la valentía del director. Decía Belko, es una actitud valiente, grabar esto implica entereza y compromiso con el género, ¿no? Que a Sí. veces se ve sacrificado por cuestiones de producción o por cuestiones de clasificación, y que un director lo haga como lo hizo en este tenor, me encantó. Entonces yo por eso le pondría un 9, justificándolo con lo que dijo Belko. Y bueno, pues tú, hermano, cuéntanos. Yo, pues ya les decía, a ver, hay que hacer la aclaración, no estamos diciendo cuáles son las mejores películas, sino cuáles nos han movido más, nos han impactado más, porque estábamos en ese momento, o sea, fue en el momento justo que llegaron esas películas para movernos, como dice Diego, ¿no? El cerebro, para cambiarnos, para asustarnos de una manera única. Y las dos que yo les decía antes de iniciar la grabación, que de niño, pues más me estrujaron el corazón, fueron la de It, la de eso, que yo no podía bañarme. Yo le decía a mi mamá, tienes que estar aquí cerca, porque yo no podía ver la coladera. Y la otra que también mencionábamos y que a Belko le llamó mucho la atención porque no es una de las películas que típicamente salga en una de estas listas, es Pumpkinhead, ¿no? Cabeza de calabaza. esa la veía de niño y bueno, me aterraba. Y ya algunas, una estaba del 2006, estaba joven, o sea, ahorita ya no soy chavorruco, somos medio chavorrucos. Ahí tenía yo en 2006, estaba entrando a la universidad, 18 años, ¿no? Ahí conocí a Diego y hay una película de un director español que se llama, el director es Alex de la Iglesia, la película se llama La habitación del niño. Esa película, en esa época de mi vida, me movió muchas cosas y algunas más recientes, hablábamos de esta de No hables con extraños, que está el original y el remake, y la de, ¿cuál les dije? La de Teléfono Negro, ¿no? Entonces, sí. Esas serían ya viene películas. La 2. Ya viene la 2. Ya viene la 2. ¿Cómo? Ahorita que hablas de coladeras, híjole, me acordé de otra que la voy a meter. No me acuerdo si es la 4 o la 5 de Guinea Pig, pero una de ellas se llama Sirena de la Coladera. Wow, una combinación de arte y horror maravillosa. Mermaid in a Manhole, como, sí, la Sirena de la Coladera o algo así. Es la cuarta o quinta entrega de Guinea Pig japonés. ¿Las viste todas ya? Sí, ya. yo no he visto ninguna, ¿me las recomiendas? Hay que verlas. Está Guinea Pig japonesa, y American Guinea Pig. Y bien, okay. bien. American Guinea Pig también muy bien. Bueno, en ese tenor, hermano, que ya hemos hablado también de si es snuff, si no es cine snuff, ¿qué es el cine snuff? Tenemos un video en el canal de Los Filósofos Malditos, justo así, casi inauguramos Red Room hace varios años,
pero una de las que también a mí me traumó fue la de Trauma. Ay, valga la redundancia, ¿no? Está loca. Esta como ¿cómo la catalogarían? Son documentales, ¿no? Así estrictamente hablando, les llaman algunos documentales, pero también vienen de la tradición del Mondo, de Mondo Cane, que Mondo Cane 1, 2 y 3, pero aquí hay cambios. Pero al día de hoy, por lo que yo entiendo, se conocen como documentales. No sé tú, Belko, ¿cómo las conoces? Sí, o bueno, sí, ¿cómo justo. se sabe? Mira, la verdad es que como que aunque sí me encanta el terror, esas que mencionas de Mondo, ¿cómo es? ¿Mondo Carne? Mondo Cane, Perro Mundo. ¡Hala! La neta, esas sí no las he visto, o sea, como que me encanta el gore y así, pero hay como cierto nivelillo que sí le tengo miedo, pero sí quiero verlo, sí quiero verlo. Entonces sí, Trauma, hay una que me recuerda que tiene que ver con un soldado. No sé si es esa que dices, o es que hay varias que me imagino que comparten el nombre. ¿Te Sí, de acuerdas hecho más o iba menos? Trauma 1, Trauma 2. Yo me acuerdo mucho de una escena, la vi, iba en secundaria, la vi en casa de un amigo, en donde avientan a un tipo, parece que es Medio Oriente, lo avientan como un hoyo y ahí le empiezan a disparar, o hay una donde le dan un balazo aquí justo en la mejilla y pues le vuelan todo. Ah, pero eso, o sea, literal, ese sí es real, pues. Es que es lo que hemos hablado de como cine snuff, que también puede ser accidental, ¿no? Eventos que en guerras, Ya, de pronto algunos periodistas graban, pues porque se documentó. están haciendo reportaje de la guerra, del momento, y de pronto graban a alguien asesinando a alguien. No es con la intencionalidad, no es un movimiento estético intencional como en esta de 8 milímetros, ¿no? De pronto también se dio todo un cine relativo a esto, tesis, pero puede ser un snuff accidental, entonces Trauma me Claro. parece que va por ahí, y ya se nos perdió Diego, pero No, Diego. estamos aquí tú y yo. Ya se fue a ver Trauma, dijo. Ya le dio miedo. No, pero oye, qué loco y eso que mencionas, porque pues si en ese tiempo era común que de repente cacharas alguna muerte, ahora imagínate con la cantidad de ojos que hay a través de todo el mundo ya, que si la cámara Ring, que si tu camarita y que llevas en el coche, o sea, no, ahora ya puede haber como 1000 traumas si quieren, o sea, con todo el Sí, material que hay en internet. yo me acuerdo, Mel, con lo que le damos a ver unos minutitos a Diego, a ver si ya para despedirnos los tres. Uh-huh. Ya me mandó mensaje de que lo sacó. Yo me acuerdo también de joven, estas páginas en internet, había una que se llamaba Show No Mercy, ¡Hala! eh, ¡Qué buen nombre! eh, si era Roten, me parece que se llamaba otra, y eran páginas básicamente, o sea, yo me acuerdo en Show No Mercy entrar y lo dividían por categorías, y en una de esas vi una foto de un tipo que pues lo habían chocado en la bicicleta, lo habían aventado quién sabe cuántos metros y pues tenía la masa encefálica ahí a otros cuantos metros de su cráneo, ¿no? O sea, este tipo de fotos. Luego llegó, ya regresó Diego. Luego No, Diego. llegó, no te preocupes, hermano. Luego también llegó como este tipo de páginas como el blog del narco, ¿no? Ay, Donde sí, me también tienen tocó. un contenido, pues otra vez, no hay una intención estética porque la intención es un mensaje político, social, que mandan ciertos grupos del narcotráfico a sus rivales o a los políticos o a la sociedad para, pues, marcar territorio. No hay una intencionalidad estética, pero donde también ahí sí ya no es un accidente, sino que ellos están filmando directamente, pues, las ejecuciones que realizan y eso, y también, ¿no? Son páginas, como dices, que antes pues de la era del internet contemporáneo, antes de los años, ¿qué será? De los años 2000, 2005, pues era imposible encontrar, 2010 era imposible encontrar este tipo de cosas, algo en estos periódicos de nota roja o pues nada más, porque no sé, también yo recuerdo mucho estaría muy padre hacer un video hablando de esto, pero que en la prepa
me parece que íbamos en la prepa o en la universidad, te transferían por infrarrojo entre celular y celular este video de Daisy's Destruction, ¿no? Es un video terrible, ¡Hala! Nunca espantoso. me tocó verlo ese, ¿eh? O el de Two Men's One Cup, algo así. Two girls, Two one Girls, cup. One Cup, sí, Two Girls, One Cup. O sea, ese tipo ya de contenido así como también escatológico, llamémosle, empezaba, ¿no? Por ahí de los años 2005, te repito, con los infrarrojos. Pero bueno, pues hoy en Internet y en la Deep Web, pues hay 1,000,000,000 de eventos de estos. Ya hay mucha secuela de trauma ahí. Sí. No, pero oye, perdón que se alargue un poquillo eso, pero qué terror, que es súper probable que alguna de nuestras muertes, o sea, de nosotros tres, pueda ser captada por una cámara. O sea, el hecho de que haya 1000 cámaras allá afuera es bien Claro. probable. No, es más, o sea, uno de mis terrores es acabar en ese periódico que justo platicábamos antes, con una frasecilla así que pusieran de que, no manches, qué terror. No sé si me emociona o me aterroriza, la neta, pero sí está cañón. Sí, la otra vez estaba en Facebook deslizando un poquito, viendo videos, y de pronto, o sea, de la nada, yo casi esas páginas no me meto y me salió un video de unas chicas, desgraciadamente 3 chicas que iban en moto sin casco y que un carro se las lleva y se ve cómo se impactan contra el concreto. Es terrible, terrible el video, pero ya también, como decíamos, este trauma vicario, a veces lo tenemos tan normalizado que es así como de sí, pobres. O sea, si eso lo hubiese visto, pues todavía mi mamá, si se lo enseño a mi mamá o si lo hubiese visto mi abuela que ya no está en este mundo, en paz descanse, pues si se lo hubiese enseñado a mi abuela, hubiese sido traumático para ella, hubiese sido algo, ¿no? Que le hubiese volado la cabeza. En cambio, sí, a mí me dio, sí hay todavía un grado de empatía y de decir, híjole, la mamá, y también te vienen estas ideas de cómo a veces no nos cuidamos y estas chicas sin casco y 3 en una moto y a exceso de velocidad, tantas cosas, pero otra vez y quizá no como todos los 2, 3 minutos, pero a la hora yo ya estaba dormido, ¿no? Entonces pasa todo este efecto psicológico también bien, bien curioso del mundo, un mundo terrorífico en el que vivimos. Me parece también vivimos en constantes películas de terror y precisamente de gore. Precisamente de gore. Sí, no, y ya por último, así de que quería mencionar hay uno que me traumó por la simpleza de que literal la persona ni se enteró que se murió. O sea, fue de qué horrible video, dura como 10 segundos y es como una toma de una cámara de seguridad que está apuntando a la calle, y la calle tiene una división para la bicicleta, ¿no? Como aquí en Ciudad de México. Y va pasando una señora con su perro por la banqueta, y de la nada el que va el de la bici como que se distrae, como que se le mueve la bici, se cae hacia el lado, como hacia el lado donde pasan los coches, y justo iba pasando un autobús. Entonces le aplasta la cabeza así de que, pero literal, o sea, me traumó porque literal parecía película de Tarantino. O sea, salió la sangre, pero así, pues es que aparte que te pise un camión, no sé qué tanta, si es 1 tonelada o más, y que la señora literal observó desde que se cayó hasta que le reventaron el cráneo. Fue de, wow, o sea, qué fea es la vida, que literal en un segundo así, pum, ya estás muerto. Y por un errorcito de Carte en la bicicleta, o sea, iba en su lugar, iba donde tenía que ir, pero simplemente se cayó. O sea, yo creo que ese fue el último comando que recibió su cerebro, de que, güey, te caíste de la bicicleta, y luego, pum, se acabaron los comandos, ya no hay absolutamente vacío, ¿no? Destino Entonces sí. final. Sí, ¿no? Sí está, justo. A lo mejor y se había salvado de un accidente más grande y la muerte y lo estaba persiguiendo. O como esta serie también, ¿no? De documental ficción de 1,000 maneras de morir. Uy, buenísimo, ¿eh? Qué atroz que te puedas ir de maneras tan creativas de este mundo. Sí, sí, sí.
Y bueno, en el vomitómetro yo le daría también un 9 y mi justificación personal es, ya lo dije al inicio, yo no soy tan adicto, tan fan, tan eh, generoso en el sentido de ver tanto este género como ustedes, el gore. Entonces, pues para mí sí todavía es, repito esa palabra, traumático o semi-traumático ver este tipo de películas. A mí me cuestan mucho. Con Diego, cada que lo visito o me visita y nos toca ver película de terror, le digo, a ver, hermano, algo entre el tuyo y el mío, o sea, sí le puedes tirar un poquito hacia tu género, pero también hazte un poquito para acá, porque ver Guinean Pig o algo así, pues así, no sé, o sea, la voy a ver, pero no la voy a disfrutar, ¿sabes? Ni siquiera me va a dar miedo. Yo tengo un rollo con por eso el terror fantástico o, o, o ambiental como La Bruja o el proyecto de La Bruja de Blair. A mí lo que me gusta es ese mundo como misterioso, ese ambiente eh, todavía ritualístico, mágico, esotérico, ese mundo en tinieblas. En cambio, el gore es como un demasiado salpicón, ¿no? O sea, eh, pierde para mí el misterio, entonces no. Esta la vi por ustedes, que si no en la vida seguro la hubiese visto. Me agradó, pero repito, no la disfruté como disfrutaría otros géneros o subgéneros del terror o del horror, que ahí también está la distinción, que ya hemos hecho. El horror es más fantástico, más algo que no podría pasar. Es una distinción muy básica que algún día hicimos Diego y yo, basado en algunos otros profesores, y el terror es algo que sí puede pasar, ¿no? O sea, un slasher normalmente, un asesino serial, es terror y algo más fantástico, ¿no? Salen demonios y es bueno. Y que también aquí queda, Diego lo ha dicho varias veces, pues si tú eres creyente, pues el exorcista es terror, porque sí puede pasar, y si no eres creyente, pues es horror, porque es algo fantástico. Justo. Entonces, pues yo le daría un 9 por esas razones, y pues, no sé, hermano, si quieras cerrar, y Pues, Belko, los últimos comentarios. pues agradecerle enormemente a Belko por su presencia, por habernos acompañado. Ha sido una charla de lo más amena y podríamos quedarnos aquí 1 hora y media mucho más. Y de verdad ha sido un gusto coincidir. Gracias pues, por estar aquí. De verdad es un gran gusto. Y hermano, pues igualmente, siempre es un placer y gracias por gestionar. Y por supuesto, al auditorio, pues muchas gracias por su atención. En lo que a mí respecta, muy contento y muy complacido. Gracias, Belko, y gracias, hermano. No, hombre, también muchísimas gracias, me la pasé increíble. Gracias a todos los que nos van a ver, estamos grabándolo antes. Súper feliz de estar aquí, de escuchar un montón de películas, me llevo un montón de tarea, pero feliz. Y pues sí, también me fascina que hayan dicho tantos nombres de los que, aunque me suenan, la verdad es que me falta mucho. Qué intrigante y emocionante es la vida, que está llena de un chorro de cosas que aprender, ¿no? Ojalá, o sea, tal vez no para siempre, pero unos 200 años estaría chido vivir, ¿no? 100, o sea, yo no creo que ni llegue a los 100 ni de chiste, yo tal vez 80 si muy bien me va, pero los vicios sí me van a acabar matando muy rápido. Pero sí, 200 años, danos por favor, al menos, de que para poder absorber tanta belleza y al mismo tiempo crueldad de este horrible mundo en el que vivimos, pero también hermoso. Pero bueno, sí, muchas gracias, neta, me la pasé muy bien y cuando quieran vuelvo, yo contento. Muchas gracias a los dos, gracias Belko, gracias hermano, y gracias a los auditorios que nos están viendo, y esperemos tener de vuelta aquí a Belko con los filósofos malditos, y que Belko nos tenga de vuelta en Belko Back. Cuídense mucho.